Bien, la idea de la clase de hoy es esencialmente para los chicos que están teniendo más inconvenientes con el desarrollo del proyecto final. Entonces, mi idea es presentar cómo pueden hacer un proyecto final. Yo voy a hacer la secuencia de pasos del proyecto final. No voy a ponerme a teclear demasiado código porque el teclear demasiado código puede llevar a errores y eso puede llevar a que después no compile y eso, encontrar un error de tipeo por ahí es bastante crítico. Podemos no culminar el proyecto y la idea es que hoy ustedes se vayan con la impresión de que, bueno, han visto cómo se crea y se finaliza el proyecto. Bien, dicho eso, a ver, voy a ver el chat que dice, bueno, bien. Entonces, tengo rápidamente dos anécdotas respecto de lo que charlábamos. Rápido, rápido. Hay dos cosas que uno me quedaron en el tintero. Una, que dijo un profesor en la facultad cuando yo cursaba, dijo que todos podemos aprender lo que sea. El asunto es cuánto tiempo demoramos en aprender lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Y bueno, y de eso contajaba, ¿sí? No, como dicen las parejas, no soy yo, soy usted, o no soy vos, soy yo. Este, no está en ustedes o no está en el estudiante, ¿sí? Sino el asunto está en la complejidad de Java, ¿sí? Y bueno, y hay que saberse poner metas y saber encarar de la manera más corta lo que se está encarando, ¿no? No se puede pretender entender totalmente a Java, ¿sí? Por lo menos en un curso de 3 meses. Es imposible entenderlo a Java en un curso de 3 meses. Pero bueno, por lo menos aprendiendo algo. La segunda anécdota dice, es de Charlie García, rápidamente espero contarla. Eh, A Charlie García una vuelta le preguntaron qué era el éxito y Charlie García respondió con una anécdota, un cuento, dice que había un tipo que sabía mucho y todas las personas le preguntaban, ¿dónde está el éxito? Entonces, una persona fue y le preguntó, ¿dónde está el éxito? A esta persona sabia. Y esta persona sabia le dijo, por allá. Entonces esa persona, la persona que le preguntó, se dirigió hacia ahí y se encontró con un par de tipos que lo molieron a palos, ¿eh? Entonces el tipo volvió, le volvió a preguntar al tipo, che, me acaba de dar mal la cuestión, ¿dónde está por dónde está el éxito? Entonces el tipo que sabía le vuelve a decir, por allá, indica el mismo lugar. Vuelve el tipo entonces por ahí y lo vuelven a moler a palos. Vuelve el tipo, ya enojado, le dice, escúchame, me estás guiando mal, dice, por ahí no está ese el éxito. Y a lo que el tipo le responde, sí, ahí está ese. ¿Ves esos tipos que te molieron a palo? Bueno, está justo detrás de ellos. Bueno, esas son dos anécdotas que quería contarlas. No sé por qué se me ocurrió, pero bueno, este, hay que curtirse también un poco, ¿no? Para aprender a programar. Hay que golpearse, ¿sí? Después, pueden hablar también cuando termine la clase, ¿sí? Si alguno quiere expresar alguna cuestión, qué le pareció el curso, cómo estuvimos. A lo mejor les causamos una buena impresión, a lo mejor no. A lo mejor alguno tiene palabras de gratitud, a lo mejor no. Bien. Bueno, hoy es el último día de clases. Por eso mi buen humor. Aquello, bueno, hay personas que tienen que terminar el proyecto todavía, ¿no? Bueno, yo hice un proyecto. Bueno, Eduardo también me va a colaborar ahí con lo que yo le estoy haciendo. Y yo, el CRUD que hice, lo hice implementando con JPA y JSP, que son tecnologías que están en la capa de Java Enterprise Edition o Jakarta Enterprise Edition. ¿Sí? Entonces, bueno, eso para contextualizar un poco. Eh, Jakarta también tiene su paquetería de persistencia, jakarta.persistence, a diferencia de Javax. También, o sea, también se podría trabajar con JSTL. Hice otro proyecto yo también con JSTL, pero bueno, no lo voy a mostrar porque a falta de tiempo y bueno,
por varios, etcétera. Bueno, ¿qué es JPA? JPA es el acrónimo de Java Persistence API, o, Jakarta, o vendría a ser ahora Jakarta Persistence API. Y bueno, tienen un poco ahí de historia, ¿sí? Fue lanzada en el 2016, perdón, en el 2006, y la última versión pertenece a Jakarta, y se lanzó, es la 3.1, y se lanzó en el año 2017. No es, vuelvo a repetir, no es la única manera de realizar el CRUD, ¿sí? En este gráfico yo les estoy mostrando cómo es la abstracción que hace JPA. Nosotros hemos utilizado en el módulo 2 y cuando utilizamos este Maven, cuando configuramos el archivo POM de Maven y configuramos ahí para que cargue el conector de MySQL, ahí nosotros hicimos uso del driver de MySQL o el JDBC. JPA también hace uso del JDBC, pero a más alto nivel, ¿sí? Tiene una capa por encima. JPA es una especificación y, por ejemplo, TopLink, Eclipse Link, OpenJDK y Hibernate son implementaciones de JPA, no son las únicas. Yo para el proyecto utilicé Eclipse Link. Dicen que Eclipse Link es la implementación de referencia porque es la que se ajusta más a la especificación de JPA, ¿sí? Pero pueden utilizar cualquiera, ¿sí? Acá hay más implementaciones de JPA. Las ventajas de trabajar con JPA son que nos permiten desarrollar más rápido. Trabajamos con entidades en lugar de hacerlo por sentencias SQL. Reemplazamos las entidades por sentencias SQL, ¿sí? Elimina algunos errores que se derivan de las queries, ¿sí? Trabajar con queries y hacer demasiadas consultas pueden derivar en errores JDBC, por el contrario, ofrece una performance superior a JPA y permite explotar al máximo las características nativas de la base de datos. El lenguaje SQL es amplio. Bueno, en base al lenguaje SQL se puede explotar al máximo las características nativas de la base de datos. El mantenimiento, sin embargo, en JDBC es más costoso para tener más líneas de código. Yo hice el proyecto, o lo hicimos el proyecto, con Apache NetBeans 17, Apache Tomcat 9, JDK 17, Java Enterprise Edition. Yo no trabajé con Jakarta por una cuestión de seguridad. Yo estoy acostumbrado a trabajar con Java EE y por cuestiones de tiempo. No quería yo arriesgarme a hacer un proyecto con Jakarta y quedarme en el camino y después poder empezar a hacer otro de Java Enterprise Edition. Y bueno, no me arriesgué con Jakarta, directamente trabajé con Eclipse Java Enterprise Edition 8 y por supuesto no tuve problemas para trabajar con la paquetería Javax. Utilicé JPA, la implementación Eclipse Link. Bien, ¿cómo trabaja el CRUD que hice? Yo tengo una interfaz que se ve acá en el navegador. Entonces el usuario solicita una alta, eso va al controlador, el controlador invoca al modelo, al DAO, y los DAOs piden los datos por acá, y esto se envía de nuevo al controlador, y el controlador los muestra. Perdón, sí, el controlador envía la vista, ¿sí? Bien. Básicamente así trabaja el CRUD. Bueno, acá tengo la secuencia de pasos para hacerlo. Voy a empezar a hacerlo porque el tiempo es escaso. A ver, si no tengo por acá alguna consulta. No probé con Tomcat 9, pero me tira más errores que lo que me daba Jakarta Tomcat 10. No encuentro problema. Bien. En primer lugar, yo voy a crear se debe crear la base de datos. La base de datos yo no la voy a crear porque eh, yo creo que el key de la cuestión no está en la base de datos, sino está en el proyecto, ¿sí? Entonces la base de datos está ya creada, yo la tengo ya creada por acá. En la base de datos mi BD final, fíjense que tiene dos tablas. Ustedes ajustense
al enunciado. Si yo acá tengo dos tablas, una profesor y una que se llama sequence, pero ustedes deben crear la tabla profesor y otra tabla, ¿sí? Adécuense a lo que les pide la consigna, por favor, ¿sí? Entonces, por acá tengo los registros que yo cargué en tabla, ¿sí? Para prueba. Bien, entonces ya tengo la base de datos y tengo la tabla para pruebas. Ustedes tienen que tener dos tablas, ¿sí? Bien, entonces voy a crear el proyecto final, el proyecto Maven Web. Voy acá a NetBeans. Bueno, yo tengo por ahí corriendo otro proyecto porque quería mostrarles que no es la única solución, no es la única manera de hacerlo. Yo por acá, a ver, por acá tengo corriendo otro proyecto, ¿sí? Lo tengo así, este proyecto trabaja con otra tecnología, trabaja con JSPL y está trabajando sobre la base de datos que se llama acá almacén, ¿sí? Fíjense que esta tabla de almacén tiene eh, productos, almacena productos que se está mostrando acá, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer por acá un select rows y aquí me está mostrando exactamente lo que yo tengo en pantalla, ¿sí? Cobertores, etcétera, ¿sí? Bueno, ustedes pueden hacerlo así o de otra manera como ustedes lo quieran implementar. Bien, yo esto lo voy a cerrar. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar el output y voy a crear un nuevo proyecto. File, new project. El proyecto es Maven Web Application. El proyecto yo lo voy a llamar clase 12. Next. Fíjense que yo voy a elegir Java EE con Tomcat 9. Finish. El proyecto clase 12. Yo voy a empezar a abrir por acá el POM. Lo primero que yo voy a configurar va a ser mi POM. Acuérdense que cuando nosotros creamos un proyecto, por lo menos en mi caso, fíjense que acá me pide actualizar los plugins. En mi caso, si yo no actualizo los plugins, el proyecto no compila, así que yo tengo que actualizar los plugins. Por acá, upgrade, upgrade. Bien, con eso tengo eh, upgrades, control S. Este de Jakarta lo voy a dejar con eso. Yo no quiero demasiado problema con Jakarta, así que lo voy a dejar en 8.0, upgrades, porque me parece que así lo dejé en el otro proyecto. Así que, bueno, lo voy a compilar para ver que esté todo en orden. Voy a ejecutar. Bien, fíjense que el proyecto ha compilado de manera correcta. Puedo empezar a trabajar. Lo primero que yo voy a hacer, bueno, lo segundo, en mi archivo POM, y creo que eso es todo lo que voy a hacer en el archivo POM, es configurar el driver de JDBC. Para lo cual yo me voy a dirigir a la página de el Maven Central Repository y voy a buscar MySQL Connector. Voy a utilizar este que tiene más usos. Voy a utilizar la versión 8.033 y voy a copiar la dependencia. Apenas hago clic, ya tengo la dependencia copiada y la voy a pegar acá en el POM. Fíjense que apenas yo lo cargue por acá, esto se va a cargar acá. Fíjense que yo todavía no lo tengo en las dependencias al MySQL.
Entonces yo voy a venir acá en las dependencias, lo pego, hago un Shift Alt más F para que me corrija el formato del código, un Control S, y fíjense que ya me cargó la librería de MySQL, ¿sí? Bien, una vez configurado el archivo POM, veamos qué otro paso me dicen por acá. Configurar el POM. Voy a empezar a crear paquetes. Voy a crear el paquete de modelo y ahí dentro del modelo voy a crear mi clase que yo quiero persistir. Por acá. Sus packages. Fíjense que esto ya tiene dos paquetes que vienen por defecto. New Java Package. Este lo voy a llamar com.unq.modelo. Modelo. Y acá en modelo voy a crear mi clase a persistir new Java class, que lo voy a llamar profesor. Bien. Después voy a crear mis paquetes para DAO, new Java package, com.unq.modelo. Los DAO están dentro del modelo, entonces voy a crear dentro del modelo, ¿sí? Punto DAO. Y en los paquetes de los DAO voy a crear las interfaces correspondientes. Java Interface, la primera interfaz la voy a llamar root, que son, acá voy a definir yo las operaciones que va a realizar mi proyecto. Entonces tengo por acá, voy a sacar el código necesario, con control S, y voy a copiar, por acá tengo el código para el CRUD. No voy a tipear demasiado, yo como les digo, porque por una cuestión de no cometer errores, la idea es que ustedes tengan el proyecto funcional. Fíjense que me está tirando un error, es porque no tengo importada la clase list. La voy a importar desde acá. Y con eso tengo definido mi DAO CRUD. Este CRUD utiliza un genérico para que yo acá pueda reemplazar los profesores y otras entidades que yo quiera persistir. En este caso yo tengo una entidad que persistir, pero bueno, podría tener más. Y acá defino, bueno, la operación de crear, los métodos crear, listar. Del listar me va a devolver una lista de profesores, borrar, obtener y actualizar. Obtener un solo profesor. Aunque estas dos últimas no los pide la consigna, por lo tanto no lo vamos a implementar. Bien. Entonces voy a crear finalmente la otra interfaz que se va a llamar profesor DAO. Profesor DAO, eh, profesor DAO extends de CRUD. Y este va a ser un CRUD de profesores. ¿Sí? Y eso es todo lo que tengo que definir por acá. Yo respecto a esta implementación he dejado un ejemplo también en la solapa de proyecto final. Hago un control más space, más espacio, para que me sugiera, a ver, no lo tengo por acá. Ahí está. Importo la clase profesor y eso sería todo. Recuerden que Bien. acá lo único que estamos haciendo es heredar de la otra interfaz para que no necesitemos definir los mismos métodos. O sea, lo hacemos en una interfaz genérica para que cualquier otra interfaz, haciendo la extensión, ya tenga todos esos métodos y ya no haya necesidad de declarar. Es para eso lo que está haciendo. Sí, yo acá podría definir varias clases, asignaturas DAO,
alumnos DAO, etcétera, y todas van a extender de CRUD, ¿sí? Entonces lo tengo definido en un solo lugar, ¿sí? Hasta el viernes a las 23:59. Vamos a ver si podemos ampliar. Seguramente lo vamos a ampliar un par de días más, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué más tengo por acá? La secuencia por acá. Voy a crear un paquete controlador y un paquete de persistencia, ¿sí? La persistencia también está adentro del paquete de modelos, fíjense, ¿sí? Entonces me falta crear new Java package con punto modelo punto persistencia finish. Y voy a crear un paquete para el controlador. Punto controlador. Me avisan por ahí si cometo algún error. Eh, bien. Voy a crear la clase a persistir, la clase Pojo. Y bueno, ya creé las interfaces. Bueno, la clase Pojo la voy a sacar de acá, profesor, entonces voy a borrar todo esto. Y bien, esto no es con punto Luis, sino es con punto un. Con eso ya tengo definido la clase profesor. A ver. Y fíjense que yo ya tengo la notación de JPA, ¿sí? He definido con JPA que esta es mi entidad a persistir. Y como mi tabla se llama distinto a mi clase, debo especificar el nombre de la tabla, ¿sí? El nombre de la tabla es profesores. Debo especificar el identificador principal. El ID es el ID profesor. También especifico el nombre de la columna porque se llama distinto, ¿sí? Y además debo generar la clave primaria, ¿sí? La clave primaria debe ser autogenerada, ¿sí? El resto de las columnas no hace falta que especifiquemos nada porque se llaman tal cual eh, acá en la clase y se llaman tal cual en la base de datos, ¿sí? Así que no hace falta más nada. Después, fíjense que acá yo he creado la clase profesor, perdón, el constructor profesor debe estar también, ¿sí? Eso creo que es un requisito de JPA, así que si bien el constructor profesor no se utiliza, pónganlo por las dudas, ¿sí? Y bueno, después está el constructor con parámetros y los getters y los setters. Esta clase Pojo no tiene más nada. ¿Qué más tengo por acá? Voy a crear el index. Bueno, este proyecto ya me crea un index por defecto, así que ya lo tengo por acá. Yo sencillamente lo voy a buscar por acá, a ver, y voy a hacer un control S y lo voy a ejecutar para que ustedes vean de qué se trata. Run file, a ver si es correcto. Bueno, es por acá y acá le está. Ya levantó, ¿sí? Este es el proyecto, este es la vista, por ahora no hace nada así porque no tiene código esto, ¿sí? Pero este es el index. Voy a cerrar esto. Este es el archivo index que yo tengo definido o que acabo de modificar, ¿sí? Por acá voy a dar las altas de profesores, ¿sí? Por acá voy a listar los profesores y por acá voy a eliminar profesores en base al ID. Bien, le voy a poner, vamos a empezar a armar el código entonces. Fíjense que yo voy a hacer un testeo de mi conexión a base de datos. Fíjense que acá en la pestaña servicios, si ustedes se van acá a databases, pueden hacer acá un testeo
la base de datos, ¿sí? Fíjense que acá este es mi base de datos, yo lo voy a borrar, desde conexión, yes. Y acá voy a hacer un testeo de mi conexión. Entonces acá en Databases, New Connection, esto es opcional, ¿sí? Es para testear la conexión, para que quede vigente, para que yo la tenga disponible después en el proyecto. Pero la cadena de conexión yo la puedo sacar igual puedo sacar la cadena de conexión de otro lado. ¿Sí? Esto es opcional, es para testear la conexión a la base de datos. ¿Sí? Entonces, acá en esta ventanita ustedes tienen que buscar el driver JDBC que está en la carpeta de Maven, en la carpeta .m2, bla, 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 acá está, .m2, repository MySQL, en donde se descargan todos los drivers, de ahí pueden reutilizar para este testeo el driver de MySQL. ¿Sí? Entonces, acá voy a agregar una conexión. ¿Sí? Por acá debería seleccionar el driver con el cual voy a hacer la selección. ¿Sí? El driver con el cual voy a testear la base de datos. ¿Sí? Como yo ya lo tengo configurado, hago un next. Repito, esto es opcional, es para testear nada más. Acá pongo la contraseña de mi base de datos, el difícil root, y fíjense que acá me tira la cadena de conexión 3306 y la base de datos se llama mi BD final. ¿Bien? Y acá puedo hacer un testeo, que es connection. Fíjense que se conectó de manera correcta. Fíjense que yo he puesto después de la cadena de conexión únicamente el nombre de mi base de datos, ¿sí? Que es este. Hay casos en donde puede ser que se le requiera, no, che, no, hay casos en donde ustedes puede ser que no les esté funcionando, tal vez pueden agregar el parámetro este, si ustedes ponen un signo de interrogación, y esto tal cual, ¿sí? Con la T mayúscula acá, respetando mayúsculas y minúsculas, pueden probar con esta configuración también, ¿sí? Esto configura la zona horaria de la base de datos, ¿sí? Puede ser que también por eso falle la conexión de la base de datos, ¿sí? Para mi caso, ha funcionado únicamente con el nombre de la base de datos, ¿sí? Pero puede ser que ustedes requieran otra cuestión. Prueben, testeen de las dos maneras. Después, voy a crear una entidad de persistencia. Bien. Y acá, ojo con la entidad de persistencia. Voy a ir acá a Projects. Y acá voy a ir a mi paquete de persistencia. Y voy a crear New Persistence Unit. Esto yo lo voy a llamar CRUD Persistent Unit. CRUD PU. Y acá me va a pedir un... Acá yo tendría que instalar Hibernate. Yo voy a utilizar Eclipse Link porque está por defecto. Utilicen ese, no sean demasiados problemas. ¿Sí? Si quieren utilizar Hibernate, utilicen Hibernate, pero es lo mismo. ¿Sí? Y acá, en base al testeo que yo hice hace rato, puedo seleccionar la conexión. ¿Sí? Si a ustedes no les sale, no importa. Este es un archivo XML fácilmente editable. ¿Sí? Así que yo voy a seleccionar la conexión de hace rato y voy a hacer, entonces seleccioné, puse un nombre, la tecnología JPA, que es Eclipse Link, que es en este caso, y mi cadena de conexión. Finish. Y acá yo cometí un graso error el sábado, cuando estaba haciendo este proyecto. Con NetBeans lo cometen, yo no sé por qué yo lo estaba haciendo el proyecto, ya era noche, no me compiló, no se conectaba a la base de datos. Y acá les tiro otro tips a los que no les está conectando a la base de datos. Fíjense que yo he creado un archivo persistence.xml, ¿sí? Que es este. Ahora bien,
este archivo persistence XML viene por defecto con 2 unidades de persistencia. Fíjense que por acá yo tengo a CRUD PU, que yo le di, que yo le di nombre, pero más por acá arriba viene otra, con otra unidad de persistencia que se llama My Persistence Unit. Y yo cometí el error de venir por acá a Source, porque nosotros necesitamos el nombre de la unidad de persistencia, copiar, y acá Name, y copié esta unidad de persistencia, cuando en realidad yo tenía que haber copiado este nombre. Y claro, esta unidad de persistencia, fíjense que comienza acá, está comenzando acá, y está terminando acá. Este es un archivo XML que ustedes lo pueden editar, ¿sí? Con un control S y estamos, ¿sí? Fíjense que son 2 configuraciones. Y esta de acá abajo tiene la configuración para mi conexión, ¿sí? Es esta la que yo tengo que utilizar, ¿sí? Esta la podría borrar, la voy a dejar porque no tuve tiempo yo de probar otra cuestión. Todo lo que funciona no hay que tocarlo porque no tuve tiempo, ¿sí? Así que, bueno, lo voy a dejar también la de arriba. Pero fíjense que acá está la cadena de conexión que yo puse. Yo podría editarla manualmente. Si no les tira, bueno, pueden tipearla. Y bueno, los valores para la conexión a la base de datos. Bien. Ya está creada la unidad de persistencia. Entonces amplío ese general y ahí voy a agregar mi unidad de persistencia. Se la selecciono, que es com.uncu.modelo.profesor. Ok. Listo. Fíjense que lo único que hace esto es agregar este parámetro. Lo único que ha modificado NetBeans ha sido eso, ¿sí? Es lo único que ha puesto. Nosotros podríamos tipearlo, ¿sí? Pero bueno, NetBeans nos da la posibilidad de hacerlo gráficamente, así que fíjense que eso esté bien, ¿sí? Que esté bien direccionado a la clase que ustedes quieren persistir, ¿sí? Bien, voy a crear una clase JPA Controller, acá en persistencia, new JPA Controller. Esta clase JPA Controller va a ser, lo único que hice fue esto, ¿sí? Lo agregué a la entidad, lo agregué, ¿sí? Esta clase JPA Controller va a ser la que va a la encargada de realizar las operaciones del CRUD, ¿sí? Nosotros no tenemos que hacer demasiado código, eso lo va a hacer NetBeans, ¿sí? Hago Next, Projects, Location, en el paquete de persistencia, ¿sí? Elijo el paquete de persistencia y le voy a dar un Finish, y veamos qué sucede. Finish. Además, el IDE me ha creado un paquete de excepciones, ¿sí? Bien, fíjense que esta clase profesor JPA Controller tiene definido dentro todas las operaciones del CRUD. Tiene definido la operación de crear, editar, dar de baja, buscar y obtener un profesor en particular. Y prácticamente ya estaría hecho el CRUD. Vamos a ver por acá. ¿Qué más tengo por acá? Tengo que crear un nuevo constructor en el JPA Controller que se llame de esto. Después ustedes lo examinan bien al código, ¿sí? Van a tener tiempo de examinarlo, de entenderlo un poco mejor. Busquen la documentación en la API de Java, documentación por fuera. Siempre es bueno buscar en la API de Java, porque la API de Java te canta la posta. Usted lo traducen con el Google Translator, ¿sí? En el JP Controller, entonces voy a crear
un nuevo constructor. Voy a crear un nuevo constructor por acá y lo voy a crear acá, como supongamos. Control S. Fíjense que acá está la configuración de la conexión de la base de datos, ¿sí? Y bueno, por supuesto, tengo que importar las clases que me piden. Yo estoy trabajando con una paquetería Javax. No tuve problemas con trabajar con Javax, ¿sí? Importo. Bien. Y acá, bueno, he creado un Entity Manager Factory con la conexión a la base de datos, ¿sí? Fíjense que ese nombre corresponda con el que tiene la configuración. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo por acá? Voy a crear una clase de controlador de persistencia. A ver si me puedo ver esto. A ver. New. Voy a crear una Java class. Voy a crear una clase más que me permita utilizar las operaciones que están definidas dentro del profesor JPA. Esto se puede hacer de otra manera. Tal vez se puede invocar directamente a los métodos definidos dentro del profesor JPA Controller, ¿sí? Pero bueno, yo lo hice así, ¿sí? Bien. Por acá esto es con punto info. Y fíjense que yo únicamente en esta clase controladora estoy definiendo un JPA controller que va a hacer uso de las operaciones que ya tengo, que ya el IDE me ha definido. ¿Sí? El IDE me ha creado las operaciones CRUD. Yo lo único que voy a hacer con esta clase es utilizarlas. ¿Sí? Create, destroy y quitar. ¿Sí? Bien, bien. Luis, acá me gustaría darle un momento a los chicos, algo para que tengan en cuenta. Sí, A ver, yo voy a compartir un ratito la pantalla. sí. Ahí voy. Compartir más. En el, Mientras en tanto el le pongo un ejemplo, poco de agua. ¿ahí están viendo o no? ¿Están viendo pantalla? Sí, se Sí, ve. se ve. Bien. Eh, Acá yo le quiero presentar una pequeña variante de todo lo que hizo Luis hasta ahí. Lo que creó Luis en el JPA Controller que él creó solamente sirve para profesores. ¿Por qué? Porque cuando él creó la clase de persistencia, eh, se le señaló para quién quería crearlo. Eligió la clase profesores. Eh, o sea que si ustedes quisieran hacer un alumno, tendrían que repetir todos los pasos de nuevo y crear dentro del controlador de persistencia, tendrían que crear cada uno de esos controladores, profesor, alumno, para poder llamarlo. Entonces, si ustedes cuando quieran hacer práctico y quieran hacer una tabla adicional, van a tener que hacer muchos pasos adicionales. Lo que se puede hacer para hacerlo genérico, ustedes a ese controlador que les creó, modificarlo levemente y hacerlo genérico para poder utilizarlo con todas las tablas. Entonces ustedes, con uno solo controlador de persistencia, podrían usarlo en muchas tablas. Ahora, yo simplemente les voy a mostrar para que los tengan algo genérico y luego le devuelvo a Luis para que lo vean. Pero para que se den cuenta, ese JPA que les crea el IDE es solamente para profesor. Para crear uno genérico, solamente hay que hacer dos pasos. El primero, vieron que tienen la clase profesor, ¿no es cierto? Ahí que creó Luis. Ustedes deben tener una clase padre que extienda de profesor. Nosotros ya sabemos que todos extienden de object, pero a nosotros no nos sirve. Entonces vamos a crear una clase object que lo único que va a tener va a ser un ID, no va a tener nada más. Y ahora, todas las resto de clases que nosotros creemos van a heredar de ella. Ya van a ver para qué nos va a servir.
Ese es el único extra que hacemos en cada objeto. Después el resto queda igual. Ahora, esta puede ser una variante que nos va a ayudar a nosotros también. Yo ya creé dentro de Object el campo ID, pero como decía Luis, cuando varía el, el campo, deberemos especificar cómo se llama en nuestra base de datos. El resto de los nombres son iguales, no cambian. En la base de datos de acá van a ser iguales, entonces no tendríamos que cambiarlo. Y luego iríamos a ese JPA controller, nos crearíamos, podríamos crearnos, dejarlo el de profesor, yo en mi caso simplemente lo eliminé y copié casi todo tal cual, nada más que yo le llamé JPA controller. Adentro es casi igual al que le genera el IDE, con pequeñas variaciones. Ahora le voy a mostrar simplemente. Como ustedes vieron, acá Luis, él había creado un profesor JPA controller. Ahora, yo lo que hice fue, como hice un clon, tiene los mismos métodos. Crear, encontrar y eliminar. Ahora, eh, la única diferencia en ellos es que yo, en el encontrar entidades, yo le estoy pasando un objeto, nada más que eso. Ahora, en el JPA, ¿para qué hago eso yo? Ahora se van a dar cuenta. Este que está acá, una vez que me lo generó el IDE, lo comencé a editar. Cuando ustedes observen el código que les genera el IDE, ustedes van a ver, por ejemplo, en el crear. ¿Qué hacen en el crear? Lo único que hacen es, acá obtienen el persistencia manager, inician la transacción y le pasan el objeto. Entonces, yo al pasarle el objeto padre de todo, él se da cuenta que cuando yo le paso una variante que sea profesor, se va a dar cuenta y lo va a guardar en la tabla profesor. Entonces, al haber hecho esa pequeña modificación, podemos usar este JPA controller para todas las clases. Lo mismo con el editar. Ahora yo le estoy pasando al padre, al super, entonces, que es base object. Entonces, cuando él recupera el objeto, el IDE le crea casi todo este código. Yo simplemente, en lugar de decirle que sea profesor, le digo que sea del padre. Entonces acá obtengo el objeto, ¿dónde está? Obtengo el objeto, me fijo si lo recupero con el IDE quiere decir que lo pude editar correctamente. Como ustedes ven, yo le paso el objeto, este que está acá se encarga de guardarlo y listo, no hace nada más. No le especifico nada ni nada, tanto en el editar como en el crear, solamente al hacer ese pequeño cambio. Para destruir, acá hay una pequeña diferencia. El IDE cuando les crea este método destroy, le pasa un tipo de dato entero de tipo ID. Yo simplemente lo modifiqué levemente. En lugar de pasarle un ID, yo le paso el objeto. ¿Qué tiene adentro? Tiene un ID. Ahora, acá está la diferencia. Cuando ustedes crean con el ID, acá simplemente les dice profesor.class. ¿Por qué? Porque el Entity Manager tiene que saber de qué tabla va a eliminar. Entonces, al haber hecho este cambio, yo le estoy pasando el objeto y le digo, obteneme la clase. Entonces, cuando yo le paso un profesor, va a saber por acá que es profesor. Si yo le paso un alumno, va a saber que es un alumno. Si yo le paso asignaturas, va a saber que es asignatura. Y como el objeto dentro tiene el ID, también le paso el ID del que quiero eliminar. Este es un pequeño cambio que yo le agregué para poder utilizar ese JPA en todos lados sin tener que crear uno por cada entidad. Para el encontrar entidades, este también es ligeramente diferente. Acá el IDE les crea sin parámetros. Pero ¿qué pasa? Este llama a este que está acá abajo. Y este que está acá abajo necesita saber de dónde tiene que obtener. Cuando ustedes revisen el IDE que le genera automáticamente, acá dice profesor.class para saber de dónde tiene que buscar, si tiene que saber si es un profesor, si es un alumno, si es una asignatura. Entonces, nosotros modificamos este, ¿para qué? Para pasarle el objeto en donde nosotros queremos que busque, simplemente para que él se dé cuenta. Entonces, le pasamos a este método, a otro método, y cuando llega acá,
le digo, búscame todos los objetos y ¿cómo se va a dar cuenta él? Le decimos objeto, get class. Entonces, con este simple cambio, él va a saber de qué tabla tiene que buscar. El resto es igual a como lo generó el IDE, solamente ese pequeño cambio. En el find es es casi lo mismo. Todos los campos van como string Natalia Monzón, dice. Es porque Natalia Monzón, todos los campos van como string, sí, excepto el ID, las fechas y aquellos campos con los cuales vos vayas a hacer alguna operación matemática. Si no vas a hacer alguna operación matemática con el campo, string. Voy a crear una clase que se llame profesor DAO implement. Y ahí, en esa clase profesor, DAO implement, voy a invocar las operaciones que acabo yo de hacer. Yo, profesor DAO implementa profesor DAO por acá, no quiero cometer, estoy implementando y sobreescribiendo las operaciones que yo he definido en el profesor DAO, ¿sí? Crear, dictar, borrar, obtener, y este obtener y actualizar está puesto así, porque no están implementadas, así que la podemos dejar así, ¿sí? Y por acá únicamente el crear va a invocar a la operación crear que yo tengo definida en el modelo de persistencia, ¿sí? Dictar y borrar. Bien, a ver, ¿qué más tengo por acá? Y ahora voy a crear los servlets que van a hacer uso en la clase controladora. Voy a crear los servlets y con eso podría terminar. Ahora voy a crear los servlets. Acá en el controlador voy a crear un servlet que va a llamar servlets bajas finish. Y voy a crear otro servlet. Este lo voy a eliminar los comentarios que no me gustan. Se llama package. Se llama class. Un servlet para altas. Ay, perdón. Tenía que ser una clase servlet, ¿sí? Pero bueno, ya que está, yo lo creé como clase, ya lo tengo por acá, igual lo tengo por acá al servlet de altas. Ya lo tengo yo listo al servlet. Esto es com.funcu. Ya tengo acá todos los imports. He trabajado con. Fíjense que esto desciende del HTTP servlets. A ver, S de altas. Bien. Fíjense que acá en altas, fíjense que acá en el index, voy a cerrar todo esto. Voy a cerrar este, 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 este. Y fíjense que en el index, yo cuando voy a hacer la alta, ¿sí? Cuando voy a hacer la alta, utilizo el método post, ¿sí? Ya eso ya lo vimos en clase anterior. ¿Por qué utilizar post y get? Lo vimos en otras clases, ¿sí? Para hacer altas se utiliza el post, ¿sí? Para extraer datos se utiliza el get. Entonces, llamo al server de altas con el método post, entonces esto va por acá, que va el método post del server de altas. Entonces entra por acá, crea una lista de profesores,
Y a través del DAO implement llama al listar que nos creó JPA. ¿Sí? Y eso sería todo. Después, mediante la sesión, devuelvo esto a la vista. ¿Sí? Y la vista la tengo que crear, se llama mostrarprofesores.jsp. Voy a copiar el nombre, porque esto va a ir a la vista, ¿sí? Voy a crear por acá la vista, web page, new, JSP, mostrar profesores. Finish. Y este mostrar profesores también lo tengo por acá. Voy a reemplazar con el código que ya tengo. Esto es com.unju, punto modelo. Fíjense que el servlet le está pasando a través de la sesión. Yo he pedido una sesión y la sesión a través de este método getAtributo le está pasando los profesores a la vista. Entonces por acá viene esta variable, esta variable viene del servlet, perdón, mediante este request puedo obtener a los profesores, ¿sí? Y lo estoy cargando en esta lista, ¿sí? Acá se está haciendo un casteo y bueno, se hace un recorrido de todos los profesores. Bien, se hace un ciclo for each. Y me está faltando copiar el servlet de bajas. Cuando hace una baja, fíjense que acá en el index, cuando hace una baja, esto llama el servlet de bajas mediante el método post. Entonces, yo por acá tengo el servlet de bajas. Acá en bajas, este es el código que me autogenera el NetBeans. Yo lo voy a eliminar y voy a pegar lo que ya tengo, ¿sí? Esto es con punto unju y ahí está. Fíjense que, entonces, cuando yo voy a hacer una baja, acá en el index, llamo al servlet baja con el método post. Entonces, en el servlet baja va a entrar por acá con el método post. Y lo único que va a hacer es obtener el ID del profesor que quiero eliminar a través del request. ¿Sí? Este request viene del servlet. ¿Sí? Viene, Ese viene del perdón, método post. de la vista, viene, perdón, ¿sí? Sí. Viene de acá, ¿sí? Viene el ID del profesor que hemos cargado, se carga acá, ¿sí? Y va a parar a la variable ID del profesor y con eso llamo al método borrar que me ha generado eh, Eclipse Link, ¿sí? En la implementación de JPA. Después llamo al método request y el método request, que es este, me imprime profesor dado de baja y puedo volver al inicio. Bueno, esto debería funcionar. Debería. A ver. Siempre, cuando vayan a compilar después de mucho, siempre es bueno hacer un control derecho, clean and build. Hacemos un clean and build. Y como hoy es un buen día, hoy es el último día de clase, esto debería compilar. Tengo por acá consultas. La conexión que hacíamos antes con MySQL pasando URL user está en la configuración, acá está Mayra Vallejos, está acá en el archivo persistence.xml.
¿sí? Ahora está acá, cuando se trabaja con JPA, se lo pone en este archivo persistent.xml, cuando yo creé la unidad de persistencia, ahí se configura la conexión a la base de datos. Fíjate que está acá, lo que vos me decís, a ver, URL, user y contraseña, esta vez, URL, user, root y contraseña, root. Eso es. Ya el Valdés dice, por lo que tengo entendido, eso lo hace automáticamente la unidad de persistencia. Sí, lo hace la unidad de persistencia a través de este archivo persistence.xml. Bien. Y ahora, bueno, esto debería funcionar. Debería funcionar. Son las 8 menos 10. Bien. ¡Chan! ¡Ah! Funcionó. Se siente bien cuando funciona. Me llevó un tiempillo hacerlo. Bueno, así que bueno, ustedes también van a tener que tipearlo, van a tener que, a lo mejor les duele también un poco la espalda, etcétera. Sí, ahí está listando los profesores que yo tengo en la base de datos, ¿sí? Fíjense que yo, si hago acá en profesores, hago mi MyBD final, me está mostrando eso, ¿sí? Luis, Ana y Juan. Y por acá, Luis, Ana, Sánchez y Juan Pérez. Y es lo que yo tengo en la base de datos, ¿sí? Y ahora yo voy a hacer para atrás, voy a dar de alto un nuevo usuario que se llame así, sencillamente, enviar. Y lo doy de alta, a ver, voy a listar. Perfecto, está por acá, ¿sí? Y esto voy por acá. Bien, lo dio de alta de manera correcta en la base de datos, ¿sí? Finalmente voy a eliminar, voy a listar, voy a eliminar de nuevo este con ID 451. 451. Eso lo podemos arreglar para que no genere números tan altos, pero bueno, se lo dejo como tarea, ¿sí? Eliminar. Profesor dado de baja, volver al inicio, ¿sí? Y eso sería lo que está pidiendo la consigna, ¿sí? Dudas al respecto, aportes, que digan qué les pareció, cómo están, a ver, cómo estamos, a ver qué dicen los chicos por acá. No me estaría pasando eso que funcione